Este 12 de junio se marcó el Día Internacional en contra del Trabajo Infantil declarado por Naciones Unidas y Naciones Unidas precisamente destacó sorprendentes y preocupantes datos sobre este fenómeno. La ONU estima que unos 160 millones de niños en todo el mundo trabaja. Eso es lo que se representa en uno de cada 10. Entre el año 2000 y 2020 la cifra bajó de 8,5 millones. Es decir, el equivalente al 16% se redujo a 9,6% de niños que trabajan en el mundo. Pero el número de niños podría aumentar en 8,9 millones para finales de 2022. Fernando Morales de la Cruz es periodista, es analista político y activista en derechos humanos en la eliminación del trabajo infantil y está con nosotros desde Berlín, Alemania. Muy tarde para ti, muchas gracias. Vamos a entender la magnitud de estas cifras y es que obviamente mucho tiene que ver con la pobreza. ¿En qué sectores, en qué lugares específicamente la situación es más preocupante? Eh, Muy buenas noches y muchas gracias por tenerme en los hogares de la audiencia CNN. Ah, la verdad es que las cifras de UNICEF y de la OIT subestiman el trabajo infantil por más de 100 millones de niños en Asia, por más de 30 millones de niños en África y por más de 20 millones de niños en América Latina. Hay un estudio de las universidades de Zúrich y Pensilvania que estima que el trabajo infantil eh, hoy es de 375 millones de niños, es decir, 215 millones de niños más de lo que dice UNICEF y la OIT. El 70% de estos niños trabajan en la agricultura, pero es una cifra de miedo, porque eso es más que la población completa de Estados Unidos. Casi, sí. Claro, por supuesto. Estaba viendo que más de la mitad, unos 79 millones de niños, dicen algunas cifras, trabajan incluso en actividades muy, muy peligrosas. Y eso habla mucho también, obviamente, de la capacidad económica que tienen las familias. Se ven obligados a poner a los niños también a ser parte de este deseo de por lo menos sobrevivir. Y la primera sensación que le da a la gente es que esto es responsabilidad también de los estados. ¿Qué está pasando? Bueno, los estados le han fallado a todos los niños del mundo porque hay un compromiso de los estados de eliminar el trabajo infantil para el año 2025 y estamos muy lejos de ellos porque, como dije antes, hay más de 300 millones de niños trabajando. Y también en las cadenas de suministro de las corporaciones hay trabajo infantil, como ha publicado incluso dentro de los Estados Unidos en primera plana hasta New York Times, y ustedes mismos han hablado de eso. Exactamente. ¿Cuál es la situación de las niñas? ¿Es diferente? ¿Es peor? ¿Es la misma? Bueno, las niñas desafortunadamente llevan la peor parte en la miseria y en el trabajo infantil, porque a las niñas se les está negando más que a los niños el derecho a la educación. Y las niñas además son responsables en gran parte de ayudar a sus hermanitos y ayudar en el hogar. Entonces tienen dobles tareas, pero el problema realmente es que no hay una política de Estado por parte de los gobiernos para eliminar el trabajo infantil. Y esto desafortunadamente es cierto hasta en los países desarrollados como en los Estados Unidos, donde hoy trabajan casi 1 millón de niños. En la Unión Europea trabajan más de 1 millón de niños, pero decenas de millones de niños trabajan en las cadenas de suministro de Estados Unidos, de la Unión Europea, y millones de niños para los países G7 como Japón, eh, Canadá y el Reino Unido, que se comprometieron hace 2 años acá en Alemania a la Mm. eliminación del trabajo infantil y del trabajo forzoso en la cumbre de líderes G7, pero que no tienen hoy una agenda ni un plan de trabajo para eliminarlo en sus propios países tampoco. Pues eso es gravísimo porque al final se les está robando su niñez, que es básicamente es tan importante para el desarrollo de una persona y obviamente es esta parte, la obvia en el crecimiento. ¿Cómo está América Latina? Todavía has hablado ya inicialmente de que Asia, que África son países, son regiones de verdad donde la situación es muy preocupante, pero ¿en qué situación está América Latina? Bueno, tanto en México como en Brasil trabajan más de 5 millones de niños y eso realmente es terrible porque estamos hablando que estos niños no van a la escuela y en el futuro pues no van a ser ciudadanos prósperos y no van a poder vivir y gozar de la igualdad que da la educación. Entonces el problema en América Latina es muy serio, pero tenemos también el hecho de que
países como México, Guatemala, Honduras y El Salvador exportan, entre comillas, a niños que hoy trabajan también en Estados Unidos y Mm. el propio gobierno de Estados Unidos ha admitido que en los últimos meses 47% de los niños que han sido detenidos como menores no acompañados en Estados Unidos son de Guatemala. Yo soy de Guatemala y eso me duele personalmente, pero tenemos un problema muy serio porque al final 1 millón de niños trabajan en Guatemala, más de 5 millones de niños trabajan en México y esto no puede seguir así. Estos niños deberían de estar en la escuela y deberían de gozar de todos sus derechos, pero también las empresas deberían de despedir a los niños y contratar adultos. Y esto no puede seguir como hasta ahora. Hay Ya. que cambiar las acciones de los gobiernos. En Estados Unidos, obviamente, los niños se ven presionados porque le han tenido que pagar a coyotes y sus familias ahora están en una deuda profunda y obviamente para ellos es muy difícil y terminan en maquilas y terminan también incluso en procesadoras de carne, etcétera. Es una situación muy difícil en un país desarrollado como Estados Unidos. Ahora, ¿cómo será en el resto de América Latina? Fernando, ¿qué se puede hacer? Es decir, ¿en qué momento la gente puede realmente reaccionar y los países deben reaccionar? ¿A quién se le debe señalar y qué se puede hacer? Bueno, en lo personal, yo señalo a los líderes G7, a la Unión Europea, a los gobernantes de todo el mundo y también a las corporaciones, porque desafortunadamente todos ellos no han hecho lo que deben hacer y no están respetando las leyes, pero por sobre todo, ante la gravedad de un problema que afecta a más de 300 millones de niños y que afecta a decenas de millones de niños en las cadenas de suministro de Estados Unidos, y de Europa y de las corporaciones, pues debería de haber acciones muy concretas para que esto cambie. Y los ciudadanos no podemos permanecer neutrales ante una situación tan grave, pero tenemos que exigirle a los gobiernos y a las corporaciones que despidan a todos los niños, que contraten adultos y que todas estas niñas y niños gocen del derecho a la educación. Y esa es mi lucha. Pues Fernando, la maldad está ahí también. Obviamente, no permitirle a los niños tener ese espacio para poder desarrollarse y ser las personas que se espera sean en el futuro, pues obviamente es muy difícil. Fernando Morales de la Cruz, periodista, analista político, activista en derechos humanos, en eliminación de trabajo, él nos estuvo acompañando en la madrugada desde Berlín, Alemania. Muchas gracias, Fernando, y ojalá si alguien está y tiene el poder para generar legislación y poder cerrar este ciclo difícil, nuestros países no van a salir adelante si no es por los niños que serán el futuro. Gracias, Fernando. Hasta la próxima. Gracias.